el Estado, la República, tendrá los mecanismos como para investigar un señalamiento de esa magnitud. Como venezolanos debemos preguntárnoslo. Como venezolanos debemos tener un sentimiento de encuentro con la verdad. Porque ¿cómo es que los hijos de los que dicen ser revolucionarios están estudiando en los Estados Unidos? ¿Cómo es que tienen dinero en los bancos y tienen haberes? Casa, me imagino, empresas, no sé. Y los nombres están ahí de las personas que algunos de nosotros conocemos. Eso es realmente horroroso para hacer al abismo para calificar aquello. ¿Cómo es que ponen dos cosas juntas en una situación de un acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la Constitución, la defiendo y es la carta con la que yo navego y hago que mucha gente que está a mi alrededor navegue respetándola. Cuando entro a la Asamblea Nacional, señora Presidente, usted que tiene autoridad para mejorar, siento que estoy entrando a un cuartel en donde los diputados se nos pide la presentación para poder entrar a este recinto. Yo pensé que esta era la casa del pueblo, que esta era la casa de la sociedad, en donde los militares sirven de apoyo, no para cuestionar. Esta mañana cuando yo venía para acá, un militar parado aquí en una esquina, después de hablar con nosotros le dijimos que éramos diputados. El tipo se acomodó su chaqueta de militar y dijo, yo soy militar. ¿Qué es eso en los recintos de la Asamblea Nacional? Dios, abran las puertas para que el pueblo de Venezuela sienta que esta asamblea es de ellos. Lo otro que me pregunto, señora Presidente, colegas diputados, con el mayor respeto, cuando uno oye los epítetos que infaman la dignidad de las personas, uno ¿lo dice para agredir moralmente a la persona o es que tiene argumentos de verdad para calificarlo? Porque si es así, en la Asamblea entonces no tendríamos ciudadanos de la patria con esos calificativos. Debería solicitarse que cuando se usen esos epítetos no los dejen grabados en la memoria de la Asamblea, porque eso al tiempo será bochornoso. Me pregunto, la comisión que hace la propuesta, señora Presidente, en la comisión hicieron un documento que tengo en la mano, quisiera que la Cámara lo pudiera enfocar si eso es posible. Y entonces hicieron un documento para hablar sobre la lista de los norteamericanos y luego traen un documento donde todo está junto lo que estamos discutiendo hoy día. Si hubiese sido así, pudiéramos haber hecho una gran discusión saludable a la República, quizás con algunas propuestas que pudieran ayudar, porque da dolor que el país esté en unas condiciones como las que se están señalando. Me permito, señora Presidente, pedir su venia, porque la Constitución me trae a la memoria la cantidad de muertos que hubo en el estado Vargas. Quisiera pedirle la venia para que declare un minuto de silencio por ese horror que vivimos, por consecuencia de una situación natural. Quisiera rogarle ese minuto, señora Presidente. Al final de la sesión, ciudadano diputado. Muchas gracias. Cuando nosotros salimos a hacer la campaña para el apoyo de la Constitución en el Zulia, y el día 15, después de tanto esfuerzo, las noticias nos impactaban. Las nubes de las lluvias se pararon sobre Vargas y ahí eso generó muchas muertes que nunca sabremos cuántos fueron. Pero eso sirve de pedestal para que no olvidemos nunca el día que se aprobó la Constitución. Por eso deploro esa situación. Fíjense que cuando uno habla de la constituyente y de la resultante de ella, 15 años después, uno siente que la Constitución que tenemos hoy no es la Constitución que aprobó el pueblo venezolano en gran parte. Detengámonos por un segundo que en el 2007 convocó a modificar algunos artículos que le daban legitimidad a la reelección continuada y a ello le acompañaron unos 16 artículos. Entonces, uno se pregunta
si el pueblo de Venezuela negó esa reforma, ¿cómo es que después metieron esas proposiciones como gazapo, como lo que está ocurriendo con este documento que estamos señalando el día de hoy? De manera que uno se hace tantas preguntas, porque la Constitución en su texto, la Constitución en su estructura, la Constitución en su contenido es extraordinario. Yo creo que Ale Herrera dijo unas verdades extraordinarias que comparto, porque esa Constitución está llena del sabor de venezolanidad, está llena del compromiso. Entonces me detengo a ver el caso de los indígenas. La Constitución del artículo 77, quisiera que me contaran mis minutos como los de ustedes, señora Presidente, para poder decir algunas cosas. Le quedan 3 minutos, diputado. Gracias, eres muy generosa. Entonces yo me pregunto, el caso de los indígenas y la Constitución de 1961, artículo 77, los indígenas eran expresados ahí como menores de edad y puestos a voluntad discrecional del gobernante. Hoy, después de la constituyente que nos mantuvo durante los 3 meses de su actividad aquí en la Asamblea Nacional, los constituyentes deben recordar que fue así. El único sector social que estuvo todo el tiempo acompañando a su constituyente fuimos nosotros los indígenas. Y logramos que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas. Y debo decirlo sin ninguna mezquindad, gracias al apoyo del presidente Chávez. Eso fue verdad y eso debemos reconocerlo. Pero cuando uno 15 años después compara la belleza del contenido social que ahí se expresa, y uno ve que el delta del Orinoco, la situación de la salud es desesperante, la tuberculosis, las enfermedades. En La Guajira, el 5 de diciembre recientemente, traté de hablar, no pude conseguir mi derecho de palabra, pero la Guardia Nacional mató 2 guajiros y dejaron 5 heridos, que uno siente que esa violación del Estado de Derecho, de disparar y ver qué fue lo que hizo después, yo creo que debe ser revisado. Porque la Constitución no da eso fuero a los militares para sortear la dignidad de nuestros hermanos. Que llamo al presidente Nicolás Maduro para que revise su política guerrerista de la economía, porque la frontera de La Guajira la hemos construido los educadores, hemos puesto la patria en su corazón. ¿Cómo es que hoy nos confunden con actos delictivos a la comunidad, que a los que viajan en los buses? Los delincuentes no viajan en buses porque manejan demasiado dinero, me supongo. ¿Cómo es que lo buscan en los colectivos? Eso no puede ser. Señor presidente, revise la política en las fronteras, en las zonas indígenas. Creo que es indigno porque hay un riesgo de la identidad de la República en esas zonas. Hemos puesto en el corazón de los indígenas el deseo de venezolanidad. No rompan lo que se ha construido con un esfuerzo de larga historia. Cuando uno ve estos 15 años de trabajo incesante sobre los pueblos indígenas, se crearon diversos organismos en los ministerios. ¿Qué pasa con la salud de los indígenas? Debería ser revisada. ¿Qué pasa con la acción militar? Deben ser informados de los derechos indígenas. En fin, son muchísimas las cosas. Estos 15 años de la Constitución debe servir para revisar lo que no se ha podido desarrollar, que se eleve el sentido del derecho humano que dice la Constitución y que practican contrariamente algunas fuerzas de la República. Entonces, yo siento que lo que hicimos en el Zulia para acompañar el esfuerzo de una Constitución que nos dignificara de manera estable y permanente a los pueblos indígenas, a los sectores que antes no podían tener voceros de verdad, yo presumo que es necesario revisar eso. No tengo acceso a conversar con el presidente Nicolás Maduro, lo haría de 1000 amores. La Venezuela con la que yo sueño es para todos los venezolanos. No me gustaría descalificar a nadie, porque me da tristeza, pareciera que no tuvieron argumentos para... Vaya cerrando, diputado. Para tener una visión del país con respeto a la dignidad de las personas.
Pues yo no creo que ningún diputado aquí está aquí por delincuente, está porque tiene los votos del pueblo. Eso merece un respeto y ese respeto está concentrado en el esfuerzo que hacemos por la Constitución. De manera que deploro esa situación y ojalá que estos 15 años sirva para revisarlo, para que esta Asamblea Nacional que está próxima a hacer los otros poderes que están pendientes, sea de verdad autónoma, que no se deje intimidar, que no se deje gobernar desde afuera y que sea el fruto del ejercicio de los diputados aquí presentes. Es todo, señora Presidenta. Tiene la palabra el diputado Jesús Montilla. Buenas tardes, vicepresidenta, colegas diputados. Agradezco esta oportunidad y más que como diputado quisiera hablar como constituyente. La más alta, el más alto honor que hemos tenido quienes allí participamos en nuestra vida política. Por eso quisiera saludar a unos diputados, a los diputados que somos parte de esta Asamblea Nacional y que fuimos constituyentes, que estuvimos en la constituyente del 99. Por eso quiero saludar y si los que estén de acá se ponen de pie, por favor. La constituyente Victoria Mata. Aplauso para Victoria. Periodista, ¿no? La constituyente Desiree Santos Amaral, periodista también, de gran aporte. Néstor León Heredia, conocido como Punto Previo, combatiente. Saúl Ortega también por el estado Carabobo. Braulio Álvarez. 15 años con la misma vestimenta, no la ha cambiado. Como no ha cambiado el pensamiento, ni su fuerza. William Ojeda, bueno, que anteriormente intervino en la palabra. José Luis González, de pueblos indígenas.